Me quedé en silencio mientras todos se ponían de pie y aplaudían. Unas horas más tarde, el decano llamó mi nombre al escenario. Sus rostros se pusieron pálidos. ¿Alguna vez te has sentido tan orgulloso que podrías estallar, pero tan destrozado que apenas podías respirar? Así me sentí exactamente sosteniendo el ramo de lirios blancos en mis manos. Esas eran las flores favoritas de Benjamin desde la infancia, cuando solíamos pasear por el parque juntos y él se detenía a admirar los lirios junto al estanque. Esa mañana, me desperté a las 5 de la mañana. Pasé por la floristería antes de que abriera porque sabía que le gustaban las flores con pétalos perfectos, sin una sola imperfección. Llevaba mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de mi sobrina 3 años antes. No era ropa de diseñador, pero estaba ordenada y limpia. Yo mismo había bordado a mano un poco de bordado a lo largo del cuello. Me rocié un poco de perfume de lavanda barato de la farmacia, el tipo que siempre me daba confianza. Llegué temprano al auditorio de la universidad, con el corazón latiendo con fuerza. 30 años trabajando al lado de una máquina de coser, largas noches bajo una luz tenue, dedos pinchados con agujas, ojos ardiendo por el hilo, todo para que Benjamin pudiera obtener este título en negocios. Mi único hijo, el niño que crié sola después de que mi esposo Richard muriera en un accidente de coche cuando Benjamin tenía solo 7 años. Me senté en la tercera fila, justo al lado del pasillo, esperando que me viera cuando entrara. Quería que supiera que estaba allí, como siempre lo había estado. Apreté el ramo con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Sin embargo, seguí sonriendo. Esa sonrisa intentaba ocultar la pesadez dentro de mí, el dolor que había persistido durante 2 años desde que Estella llegó a nuestras vidas. Y entonces lo vi. Benjamin apareció por la puerta lateral, alto y apuesto en el traje gris que Estella le había regalado por su cumpleaños y que valía más de 4,000 pesos. Ella había presumido de ello frente a todos. Mi pecho se apretó. Levanté la mano para saludar. Él me vio. Sabía que lo había hecho. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, pero en lugar de sonreír, desvió la mirada. Luego vi a Estella caminando detrás de él, elegante en un vestido de seda beige, cubierta de joyas, sus tacones haciendo clic contra el suelo de madera como una declaración de poder. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, su maquillaje impecable, su sonrisa triunfante, la de alguien que acaba de ganar una batalla que ni siquiera sabía que existía. Benjamin me miró de reojo, luego se volvió hacia Estella y le tendió la mano. «Señorita Stella, ¿querría caminar conmigo?» Su expresión de falsa sorpresa venía acompañada de una curva venenosa en sus labios. «Pero tu madre está justo ahí, Benjamin». No me miró cuando respondió. «Lo sé, pero prefiero ir contigo. Te queda mejor, señora». Luego tomó una respiración profunda y dijo, palabra por palabra, «Me avergüenzas, mamá». Todo a mi alrededor se congeló. La gente seguía charlando, riendo, ajustándose la ropa, pero dentro de mí solo había un silencio vacío, pesado como plomo fundido. «Me avergüenzas». Miré hacia abajo el ramo. Los pétalos blancos de repente parecieron apagados. Mis manos temblaban. Quería gritar, preguntar. ¿De qué te sientes avergonzado, Benjamin? Porque no tengo un título universitario. Porque mi ropa no es de marca francesa. Porque mis manos están ásperas por el trabajo honesto. Pero no dije nada. Lo tragué todo de la misma manera que había tragado cada otro dolor antes. Estella pasó junto a mí, con el brazo entrelazado con el de mis hijos, dejando atrás el aroma de un perfume importado caro, una fragancia que costaba más que mi salario semanal. Brenda, su hija y prometida de Benjamin, la seguía detrás, sonriendo y saludando como si caminara por una pasarela. Me senté sola en la tercera fila con el ramo que de repente se sentía tan pesado como una piedra. Lo peor fue que nadie se dio cuenta. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie encontró extraño que la verdadera madre del graduado se sentara apartada mientras un extraño gris caminaba a su lado. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado. Pero algo lo había hecho. Algo dentro de mí se rompió. Miré hacia el escenario y vi a Benjamin sonriendo para las fotos con Estella, quien le tomaba de la mano como si fuera su verdadera madre. Brenda posaba para selfies mientras Estella le ajustaba la corbata con una intimidad que me hacía sentir invisible. No solo estaba triste, estaba furiosa. Furioso conmigo mismo por haber dejado que llegara tan lejos. Furioso con Benjamin por elegir las apariencias sobre el amor. Furiosa con Estella por haber sembrado desprecio en el corazón de mi hijo. Pero luego recordé lo que había en mi bolso, un pequeño y discreto sobre blanco. Dentro estaba la invitación que había recibido 3 semanas antes, algo de lo que Benjamin no sabía nada. Sentada allí sola con lirios marchitos en mi regazo, tomé una decisión.
Dejaría que la ceremonia terminara y luego ellos aprenderían quién debería realmente sentirse avergonzado. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y esperé. La paciencia siempre ha sido mi mayor arma, y esta vez iba a usarla por completo. Si quieres saber qué había dentro de ese sobre y cómo todo dio un giro, asegúrate de suscribirte porque lo que vino después te hará latir el corazón. Te preguntarás, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que el niño que una vez acuné en mis brazos, con el que pasé noches en vela, al que enseñé a montar en bicicleta hasta que mis manos se entumecieron, se convirtió en un hombre que se avergonzaba de su propia madre? La respuesta tiene un nombre: Estella Campbell. Todo comenzó hace 2 años y medio cuando Benjamin conoció a Brenda en la fiesta de graduación de un amigo. Brenda era hermosa. Lo admitiré. Cabello dorado, uñas bien cuidadas, siempre vestida con ropa de gimnasio que probablemente costaba más que mi alquiler. Era la única hija de Estella, una rica viuda que poseía 3 tiendas de decoración de lujo en Washington, D.C. Al principio, me gustaba Brenda. Era educada, siempre sonriendo, a veces trayendo pasteles cuando se unía a nosotros para la cena. Pero entonces apareció Estella. Recuerdo ese domingo. Mañana. Claramente, Benjamin llamó emocionado. Mamá, Brenda quiere que conozcas a su madre. Vamos a almorzar juntos. Acepté, feliz, pensando, genial. Su familia quiere conocernos. Llevaba una blusa de flores. Me la había cosido yo misma y llevé un tarro de natillas de vainilla caseras. El restaurante estaba en el elegante Georgetown, con servicio de ballet, sillas acolchadas y camareros que te llamaban señora con un toque de superioridad. Estella ya estaba sentada cuando llegamos. Se puso de pie para saludarnos. Todo en ella gritaba dinero. Reloj de oro, bolso de cuero genuino, cabello perfectamente recortado que debe haber costado 00. Encantada de conocerte. Soy Estella, dijo, rozando ambas mejillas con un leve beso en el aire, apenas tocándome como si temiera ensuciarse. Benjamin me ha hablado tanto de ti. Sonreí y le entregué el pudín. Traje un poco de pudín de vainilla casero, la receta de mi abuela. Lo miró, sonrió débilmente. Oh, qué pintoresco. Gracias. Luego lo dejé a un lado, sin volver a tocarlo. El almuerzo fue dolorosamente incómodo. Estella hizo preguntas aparentemente inofensivas con bordes afilados ocultos debajo. ¿Sigues cosiendo para ganarte la vida, Lorie? Sí, lo he hecho desde que tenía 20 años. Qué interesante. Pero debe ser difícil ganar dinero hoy en día, ¿verdad? Con toda la ropa barata de China. Benjamin soltó una risa débil. Brenda se quedó en silencio. Tragué con dificultad. Me las arreglo. Por supuesto, dijo Estella con una sonrisa. ¿Y dónde vives? Silver Spring, en un apartamento de 2 habitaciones. Oh, Silver Spring. Eso está bastante lejos, ¿verdad? Debe ser incómodo. Tengo un Beetle de 1998. Viejo pero todavía funciona bien. Brenda se rió. Eso es adorable. Mi abuela solía tener uno de esos. Realmente lindo. Sonaba como si estuviera hablando de una antigüedad. Estella se volvió hacia Benjamin. Sabes, ahora que estás a punto de graduarte, deberías empezar a construir conexiones serias. Tengo algunos amigos en grandes empresas que podrían abrirte puertas. Los ojos de Benjamin se iluminaron. ¿De verdad? Muchas gracias. Por supuesto. Eres inteligente y trabajadora. Solo necesitas estar en el entorno adecuado y deberías pulir un poco tu imagen. Ropa, modales, círculo social. Dolió, pero lo dije. Benjamin ya se viste bien. Estella me lanzó una mirada rápida y sonrió. Ciertamente, Lorie, pero el mundo corporativo tiene sus propios estándares. Solo quiero ayudar a tu hijo a alcanzar su máximo potencial. Desde ese día, Benjamin comenzó a pasar los fines de semana en casa de Estella. Vivía en un lujoso ático, con 3 dormitorios, cocina abierta y piscina privada. Mi hijo llegó a casa radiante, lleno de historias sobre cenas elegantes, vino fino y charlas de negocios. Poco a poco, mi modesta casita le pareció demasiado pequeña. Mamá, ¿no crees que ya es hora de reemplazar este viejo sofá? Se ve desgastado. ¿Todavía usas manteles de plástico? Se ven baratos. Ese cuadro en la sala está pasado de moda. Cada comentario me atravesaba el corazón. Estella le dio relojes caros, trajes importados, lo invitó a eventos de élite. Con cada regalo, cada cena, sentía que se alejaba más y más. Entonces un día dijo: Mamá, la señorita Estella piensa que debería tomar un curso de etiqueta empresarial. Ella pagará por ello. No necesitas eso. Dije: Ya sabes cómo tratar a las personas con amabilidad, él respondió bruscamente.
No lo entiendes, mamá. El mundo allá afuera no es Silver Spring. No se trata de máquinas de coser o coches viejos. Necesito ir más allá. Mi corazón se rompió. Fue la primera vez que mi hijo me dijo que no era suficiente. No discutí. Bajé la cabeza y seguí cosiendo las cortinas que tenía que entregar a la mañana siguiente. Tenía que seguir trabajando. Si no, me desmoronaría. Estella continuó con su plan, tan astuta como una mala hierba extendiéndose por un jardín. Nunca me atacó directamente. Simplemente construyó un mundo al que yo ya no pertenecía. Y Benjamin, mi hijo, eligió ese mundo. Eligió cenas lujosas en lugar de comidas caseras. Él eligió el consejo de Estella en lugar del mío. Él eligió sentirse avergonzado de mí en lugar de orgulloso. Pero ese día de graduación, cuando él dijo, «Me avergüenzas», me di cuenta de que Estella no solo se había entrometido en nuestras vidas, me había reemplazado. Lo que no sabían era que nunca había desaparecido por completo. Y a veces, cuando la luz cambia, las sombras revelan más de lo que esperas. 3 meses antes de la graduación, recibí una invitación que debería haberme hecho feliz, pero en cambio me llenó de inquietud. Era una tarde de viernes cuando recibí un mensaje de texto de Brenda. «Suegra, a mi mamá le encantaría organizar una pequeña cena para conocerte mejor. 8 de la noche mañana en nuestra casa». «Está bien». Benjamin ya confirmó. «Suegra». La forma en que lo dijo sonó tan distante, un título vacío. Nada más. Vacilé, mi instinto diciéndome que rechazara y buscara una excusa. Pero pensé, si no voy, dirán que soy fría e indiferente a la vida de mi hijo. Todavía tenía una esperanza tonta de que la cena pudiera arreglar las cosas entre nosotros. Realmente tonto. El sábado por la mañana, me desperté con un nudo en el estómago. Pasé toda la mañana preguntándome qué llevar. No podía llegar con las manos vacías. Mi madre me había educado mejor. Al final, decidí hacer el favorito de la infancia de Benjamin. Cazuela de carne de res con puré de papas y queso cheddar derretido. La comida que siempre cocinaba cada vez que sacaba buenas notas. Compré la mejor carne de res, aplasté las papas hasta dejarlas suaves, espolvoreé el queso por encima, lo puse en una bandeja de aluminio, lo cubrí con papel film y le até un lazo rojo con sobrantes de material de costura. Llevaba pantalones negros y una blusa rosa claro con un poco de bordado a mano en el cuello, un diseño mío de un patrón de revista. Me rocié un poco de perfume de lavanda, me recogí el cabello con cuidado, me miré en el espejo y me dije, «Te ves bien, presentable, decente». Tomé el autobús, luego el metro, y después otro autobús hacia el barrio rico en el lado oeste de la ciudad. El ático de Estella estaba dentro de un edificio de vidrio reluciente que parecía un hotel de 5 estrellas. Había un portero con traje, ascensores con espejos y el aroma de un perfume caro flotando por el pasillo. Cuando se abrió la puerta, sentí como si hubiera entrado en otro mundo. Los suelos de mármol reflejaban las luces de los candelabros como el hielo. Las ventanas de piso a techo daban al lago. La decoración parecía sacada directamente de una revista. Sofás de terciopelo gris, una larga mesa de comedor de madera, una lámpara de cristal, pinturas firmadas por artistas de los que nunca había oído hablar, pero que podía decir que costaban una fortuna. Estella apareció con un vestido negro hasta la rodilla, perlas alrededor del cuello, el cabello suavemente rizado, una elegancia fría como el acero. Detrás de ella, 2 sirvientas estaban poniendo la mesa. «Lori, qué encantador verte», dijo, echando un vistazo al plato que sostenía. «Oh, ¿qué es esto?» «Cazuela de carne de res con puré de papas y queso. Una receta familiar. ¡Qué dulce!». Su voz goteaba dulzura fingida. Luego se volvió hacia una sirvienta. «Llévalo a la cocina». La chica lo llevó, y no tenía idea de si lo servirían o lo tirarían. Benjamin entró desde el balcón, con un vaso de whisky en la mano. «Mi quid paralizado». «¿Desde cuándo mi hijo toma whisky?». Me dio un breve abrazo. «Hola, mamá». «¿Lo lograste?». «Sí, hijo». «¿Todavía tomas el autobús?». Brenda intervino, vistiendo un vestido de seda con flores. Eso debió ser agotador. Su tono era suave, pero la punzada era aguda. Estella nos llevó al comedor. Parecía un banquete real. Platos con borde dorado, copas de cristal, cubiertos de plata brillando bajo la lámpara de araña, servilletas dobladas en forma de flores. Un jarrón de orquídeas blancas estaba en el centro, probablemente valía más que mi factura de electricidad del mes. Me senté en la silla que Estella indicó, sintiéndome como una mancha de tinta en un paño blanco. El aperitivo era salmón crudo con alcaparras. Ni siquiera sabía cómo comerlo correctamente. Solo intenté copiar a los demás. El sabor metálico llenó mi boca. Estella abrió una botella de champán.
Esto es Moet y Chandon, uno especial que traje de París. Ella vertió las burbujas doradas en nuestras copas. Tomé un sorbot. La amargura se deslizó por mi garganta. Brenda comenzó a hablar sobre sus planes de luna de miel. Mi mamá nos está regalando un viaje de 15 días a Santorini. ¿Sabes, suegra, esas casas blancas con techos azules en Grecia? He visto fotos, dije suavemente. Estella añadió con una media sonrisa. Completamente diferente a cualquier lugar donde hayas estado, estoy seguro. El plato principal era carne de res con salsa de vino tinto, espárragos y puré de patatas con trufa. Hermoso, elegante, pero sin alma. No sabía a nada de casa. Luego vino el postre, pastel de chocolate caliente con helado de vainilla. Stella preguntó, Lori, ¿cuánto tiempo has vivido en Silver Spring? 22 años. Oh, ¿y nunca has pensado en mudarte? Hay áreas mucho más desarrolladas. Me gusta allí, respondí con calma. Conozco a mis vecinos y tengo clientes habituales, interrumpió Brenda. Clientes para tu negocio de costura, ¿verdad? Debe ser difícil competir con las grandes marcas de moda, ¿verdad? No compito, dije. Hago piezas personalizadas. Stella sonrió. Piezas personalizadas. Una forma tan romántica de decir hecho a mano, ¿verdad? Benjamin se quedó en silencio, mirando su plato. Estella continuó. Siempre le digo a Benjamin, este mundo valora la sofisticación, el estatus, el refinamiento. No se trata solo de inteligencia, sino de encajar con las personas adecuadas, de construir las conexiones correctas. Mi mamá me crió sola y me dio una buena educación. Benjamin dijo suavemente. Por supuesto, respondió Estella, levantando su vaso. Pero criar a un niño y prepararlo para el mundo real son dos cosas muy diferentes. El mundo real. La frase me golpeó como un cuchillo, como si mi vida no fuera más que un sueño. Los dedos hinchados, las noches sin dormir junto a la máquina de coser, todo imaginario. Miré a Benjamin, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero él solo tomó otro sorbo de champán. Brenda se rió de algo que no tenía gracia. Estella llamó a la sirvienta para que trajera el café. Cuando me levanté para despedirme, eran casi las 11 de la noche. Estella me dio un abrazo educado. Qué encantador conocerte, Lorie. Deberíamos hacer esto más a menudo. Forcé una sonrisa, sabiendo bien que era solo una cortesía vacía. Tomé el autobús nocturno a casa, el amargo sabor del champán aún en mi lengua, el peso de la humillación presionando contra mi pecho. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá desgastado, el que Benjamin una vez dijo que era embarazoso, y lloré. Esa noche, me di cuenta de que había perdido a mi hijo. No a otra mujer, sino a un mundo que me consideraba demasiado pequeña para pertenecer, y la parte más cruel era que mi propio hijo pensaba lo mismo. Una semana después, la amargura aún no se había desvanecido. Pero la vida continuó. Facturas que pagar, pedidos que terminar. Volví a mi rutina. La máquina de coser zumbando, recalentada, café. La radio bajita solo para que la casa se sienta menos vacía. Benjamin llamó para decir que iba a un viaje de negocios con Brenda, un viaje organizado por Estella dentro de 3 días. Decidí cocinar sus comidas congeladas favoritas, empacarlas cuidadosamente y dejarlas en su apartamento, el apartamento que le había comprado. Cuando mi esposo Richard murió, me dejó un pequeño terreno en las afueras del pueblo, 5 acres con una casa de madera y algunos árboles frutales. Lo mantuve durante años como mi última seguridad. Pero cuando Benjamin fue a la universidad y quiso vivir más cerca del campus, vendí el terreno. Lo vendí por 80,000, lo usé como pago inicial y pagué un apartamento de 2 habitaciones en Arlington. Se lo di como regalo de cumpleaños número 23. Esto es para que construyas tu propia vida, le dije. Me abrazó llorando y me dijo que era la mejor madre del mundo. Es gracioso pensarlo ahora. Llegué a su apartamento alrededor de las 2 de la tarde usando la llave de repuesto que me había dado por si acaso. Dentro era exactamente lo que esperaba. Ropa desordenada esparcida por todas partes, platos apilados en el fregadero. Puse la comida en el refrigerador, lavé los platos y luego fui al dormitorio a hacer la cama. Fue entonces cuando vi una carpeta de cuero negro dejada abierta sobre el escritorio. No había planeado husmear, pero el instinto de madre me hizo detenerme. Lo abrí. Dentro había papeles, contratos de prácticas, certificados, recibos, y en el medio, un sobre azul pálido. Lo abrí y el mundo se desmoronó. Era una impresión de un intercambio de mensajes de texto entre Brenda y Estella. Brenda, mamá. Ben está molesto de nuevo por su madre. Ella llegó a su casa sin avisar y trajo comida. Stella. Lorie necesita aprender sobre límites.
Ahora son adultos. Brenda, lo sé, pero él todavía le lanza pasteles. Probablemente porque lo crió sola. Stella. La lástima no construye un futuro, cariño. Cuando ella fallezca, Ben heredará esa casa en plata. Primavera. Fácil de vender, tal vez 350,000. Entonces podemos comprar ese Jeep Campes que querías. Mis manos comenzaron a temblar. Estaban poniendo un precio a mi muerte. Segui leyendo. Otra pila de papeles detallaba el plan de la boda. Lugar de lujo 85,000 pesos. Decoration 60,000. Vestido de novia importado 45,000. Luna de miel en Santorini 150,000. Total 340,000. Abajo en la letra de Brenda. Mamá cubrirá todo mientras Ben firme el prenupcio y se mantenga alejado de influencias limitantes. Influencias limitantes. Yo fui la influencia limitante. También había una propuesta de asociación en el asunto del correo electrónico de Stella Campbell a Benjamin. Benjamin, como discutimos, estoy extendiendo formalmente mi oferta. 25% de participación en la nueva sucursal de Campbell Interiors en el centro comercial. No se requiere inversión de capital. Beneficio esperado de 5,000 por mes después del primer año. Condiciones: compromiso a tiempo completo, participación en reuniones estratégicas y mantener una imagen alineada con los estándares de la empresa. Sé que tu madre es una mujer fuerte, pero el entorno corporativo requiere separación de los lazos emocionales que puedan afectar tu imagen profesional. Piénsalo bien, Stella. La separación de los lazos emocionales afecta tu imagen profesional. Yo era ese lazo. Me senté bruscamente en la cama, las piernas débiles. Tomé mi teléfono y fotografié cada página, cada mensaje, cada número. Mis manos temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero aún legibles. Puse todo de nuevo exactamente como estaba, cerré la carpeta, respiré hondo y salí del apartamento, el que compré vendiendo la última parcela de tierra de Richard. Esta vez, no solo sentí dolor. Sunny claridad. Claridad de que había sido utilizado. Mi hijo me había cambiado por la promesa de una vida más fácil. Stella no era solo una suegra entrometida. Era una manipuladora. Y Brenda, ella era la versión más joven de Stella, perfectamente entrenada para drenar y descartar. Lo que más dolió no fue la crueldad de Stella ni la codicia de Brenda, sino el silencio de Benjamin. En todos esos mensajes, correos electrónicos y planes, ni una sola vez me defendió. Simplemente lo aceptó. Aceptó mi borrón de su vida. Acepté mi invisibilidad. Acepté que era desechable. Regresé a casa en un autobús lleno al mediodía. La luz del sol me quemaba la cara, pero no lo sentía. Cuando llegué a mi pequeña casa en Silver Spring, me senté junto a mi máquina de coser, miré las fotos en mi teléfono y tomé una decisión. No los confrontaría, no todavía. No gritaría, lloraría ni rogaría. Esperaría. Y cuando llegara el momento adecuado, entenderían que subestimar a Lori Carter había sido el mayor error de sus vidas. En la vida, hay cosas que guardamos para nosotros mismos, no por miedo o vergüenza, sino porque son tesoros que no necesitan un foco para brillar. Tenía uno de esos secretos, algo que ni siquiera Benjamin sabía, y estaba a punto de cambiarlo todo. Volvamos 15 años atrás. Benjamin tenía 13 años entonces, todavía usaba brackets y se quedaba despierto hasta tarde jugando videojuegos. Richard se había ido hace 6 años, y yo me estaba agotando en la máquina de coser. Fue un momento particularmente difícil. Mi máquina se descompuso, y el costo de la reparación fue de 850 pesos, dinero que no tenía. Los pedidos eran lentos y a veces me saltaba las comidas para que mi hijo pudiera comer lo suficiente. Y fue entonces cuando conocí al profesor Andrew Matthews, director del programa comunitario en la Universidad de Maryland. Había ido allí para entregar unas camisetas de uniforme para un cliente, un profesor de educación física que las necesitaba para un proyecto de alcance juvenil. Estaba perdido vagando por los pasillos cuando un hombre de unos 50 años con cabello canoso y gafas de montura delgada se detuvo y preguntó: ¿Estás perdido? Dije: estoy buscando la oficina de la señorita Marta para dejar estos uniformes. Él sonrió. Déjame mostrar. Soy Andrew. Trabajo aquí. Me condujo por el brillante pasillo, charlando amablemente y sin pretensiones. Cuando llegamos, la señorita Marta abrió la caja de camisas y sonrió. Lori, estas son maravillosas. La costura es perfecta. Se volvió hacia Andrew. Mira esto. Es una verdadera artesana. Examinó las costuras de cerca. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Más de 15 años, dije. Él asintió. ¿Alguna vez has pensado en enseñar? Teo? Me sorprendió. Él explicó:
Nuestra escuela lleva a cabo un programa de capacitación para mujeres en necesidad. Estamos buscando a alguien que enseñe costura básica. Si estás interesado, llámame. Me entregó su tarjeta de presentación. Lo guardé como un boleto a otra vida. 3 días después, llamé. Al principio, era trabajo voluntario 2 días a la semana, enseñando a 12 mujeres cómo enhebrar una aguja, dobladillar, coser botones y remendar agujeros. Luego pasamos a cortar y coser camisas, cortinas, vestidos sencillos. Eran madres solteras, viudas, mujeres que habían sobrevivido al abuso. Gradualmente, la clase creció. Después de 6 meses, había más de 30 estudiantes. Andrew consiguió financiamiento para más máquinas de coser. Me contrataron a tiempo completo, ganando 200 al mes, más el transporte. No era mucho, pero sentía que finalmente estaba haciendo una diferencia. Conocí a Carol, que una vez estuvo sin hogar y ahora dirige su propio pequeño taller en Baltimore. Susan, una viuda que cría a 3 hijos cosiendo ropa de bebé. Y Margie, de 58 años, trabajando fuera de su hogar por primera vez porque su difunto esposo nunca lo había permitido. Ahora estaba enseñando a otros. Durante más de 12 años, ayudé a transformar la vida de cientos de mujeres. En 2019, nuestro proyecto recibió un premio nacional por el desarrollo comunitario. La ceremonia fue en Nueva York, y Andrew insistió en que asistiera. Fue mi primer vuelo. Subí a ese escenario para recibir mi certificado, posando para las fotos, y más tarde vi mi historia publicada en el boletín de la universidad, pero nunca se lo conté a Benjamin. Él estaba preparándose para los exámenes universitarios, atrapado en amigos, fútbol y las distracciones de la juventud. No quería cargarlo con mis problemas ni hacer que se sintiera presionado para estar orgulloso de mí. En verdad, tenía miedo. Temía que solo respondiera con un desganado, «Está bien, mamá». Así que lo mantuve para mí. Ese secreto se convirtió en mi otra vida. Una donde no solo era una costurera, sino la señorita Lori, una maestra, una mujer que cambiaba vidas. Mi nombre estaba grabado en una placa en el pasillo de la universidad. Andrew no era solo un colega. Se convirtió en un amigo, una de las pocas personas en las que realmente confiaba. En los últimos años, lo habían ascendido y eventualmente se convirtió en el decano. Y fue él quien me llamó 6 semanas antes de la graduación de Benjamin. Lori, tengo una invitación. La universidad honrará a las personas que han hecho contribuciones significativas a nuestros programas comunitarios, y tu nombre está en la lista. Mi querida Halada. Yo. Has entrenado a más de 340 mujeres y ayudado a generar más de 2 millones en ingresos para familias en apuros. Tu trabajo ha cambiado vidas. Te lo mereces. No hice nada extraordinario. Tú hiciste todo, Lori. Serás honrado durante la próxima ceremonia de graduación en junio. Mi corazón se apretó. ¿Junio? Es la graduación de mi hijo. Hizo una pausa, luego dijo suavemente. Benjamin Carter, Administración de Empresas, ¿verdad? Eso es perfecto. Verá a su madre siendo reconocida. Él entenderá lo que has hecho. No podía hablar. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Aceptarás? ¿Puedo? No solo puedes, deberías. Te lo has ganado. Colgué y lloré de miedo, alivio y esperanza al mismo tiempo. Quizás cuando Benjamin me viera en ese escenario, recordaría quién era yo. Lo que no sabía era que la misma ceremonia no solo le recordaría, sino que también le quitaría cada capa de engaño con la que Estella lo había envuelto. Después de descubrir el sobre azul y aceptar el honor, algo dentro de mí cambió. En la superficie, seguía siendo la amable Lori, despertando temprano, trabajando hasta tarde, sonriendo educadamente. Pero por dentro me había vuelto de piedra, fría, firme, aguda. Porque el dolor te hace fuerte, pero la humillación te hace irrompible. En las semanas que siguieron, Benjamin se alejó aún más. Canceló nuestros almuerzos dominicales, diciendo que estaba ocupado con la familia de Brenda. El Día de la Madre, envió un solo mensaje. «Feliz Día de la Madre. Pasaré más tarde». Pero nunca vino. Esa noche, vi su publicación en Instagram de un lujoso brunch en el apartamento de Estella. Brenda a su lado, la mesa cubierta de flores, con el pie de foto. La familia es todo. La familia y yo no estábamos en la foto. No llamé. No lloré. No maldije. Solo guardé el dolor en el cajón silencioso de mi corazón y comencé a actuar. Lo primero que hice fue visitar a la abogada Simone, una antigua clienta. Le había cosido su vestido de graduación hace 10 años, cuando aún estaba sin dinero y recién salida de la Facultad de Derecho. Ahora tenía su propia firma especializada en derecho de familia. Mi abrazo.
Ha pasado una eternidad, Lorie. ¿Qué está pasando? Le conté todo. La distancia entre mi hijo y yo, los insultos, el sobreazul, el plan de vender mi casa después de que muera. Ella se quedó en silencio, luego dijo, ¿tienes pruebas? Le entregué mi teléfono. Simone estudió cada foto detenidamente. ¿Esto es serio, Lori? Ella abrió la carpeta que había traído. ¿Le diste este apartamento a tu hijo? Sí. Vendí la tierra que me dejó mi esposo para comprarlo. Se lo regalé a mi hijo por su cumpleaños. ¿Tienes documentos notarizados? Sí. Tomó notas, luego habló con firmeza. Por ley, los regalos de los padres a los hijos pueden ser revocados en casos de ingratitud severa, como insultos, difamación o intentos de beneficiarse de la muerte de un padre. Mi voz temblaba. No quiere matarme, pero me ha humillado, me ha menospreciado y se ha unido a otros para planear cómo beneficiarse una vez que me haya ido. Simone Cinchio. Entonces tienes motivos para reclamar la propiedad. Me miró directamente a los ojos. Lori, tengo que preguntarte, ¿realmente quieres hacer esto? Una vez que presentes la demanda, tu relación con tu hijo nunca volverá a ser la misma. Tomé una respiración profunda. Pensé en todas esas noches cosiendo para pagar su matrícula, vendiendo la última parcela de tierra que Richard me había dejado, la mirada de desdén que me daría en la próxima ceremonia. Dije, no quiero recuperarlo todavía. Solo quiero que sepa que podría hacerlo. No soy la mujer débil que él cree que soy. Simone sonrió doublement. Entiendo. Prepararé los documentos, reuniré las pruebas, los testimonios, los registros financieros. Cuando estés listo, solo firma. Pero recuerda, Lori, la venganza no trae paz. La justicia sí. La palabra justicia resonaba en mi mente todo el camino a casa. Llevaba una carpeta gruesa, la cabeza llena de planes y el corazón helado. Imprimí las fotos del sobreazul, ordené los recibos de matrícula, el contrato de venta de la tierra, la escritura del apartamento. Coloqué todo dentro de un archivo azul idéntico al que había encontrado en el apartamento de Benjamin, una ironía deliberada, y esperé. 3 semanas antes de la graduación, Estella llamó. Su voz estaba endulzada. Querida Lorie, ¿cómo estás? Estoy bien, Estella. ¿Y tú? Maravilloso. Solo quería mencionar que la próxima ceremonia será muy elegante con muchos invitados importantes, líderes empresariales, funcionarios. Creo que quizás deberías considerar no asistir solo para que no te sientas fuera de lugar. ¿And teens? Lo entendí perfectamente. Ella quería borrarme de la imagen perfecta que había pintado, una ceremonia impecable sin que la madre costurera arruinara el lujoso marco. Respondí con calma, gracias, Estella. Pero estaré allí. Es la graduación de mi hijo. Lo pagué y estaré presente. Silencio. Luego su tono se enfrió. ¿Cómo quieres, Lori? Simplemente no quiero que te sientas incómoda. Estaré bien, dije. Mi voz tan firme que incluso a mí me sorprendió. Cuando colgué, mis manos temblaban. No por miedo, sino por anticipación. Porque Estella no tenía idea de lo que venía. Benjamin tampoco lo sabía. Nadie lo sabía. 3 semanas quedaban hasta la graduación. 3 semanas antes de que esa mujer arrogante, ese hijo ingrato y esa nuera engañosa supieran que Lori Carter no era una sombra. Ella era la tormenta. Y las tormentas no piden permiso. Simplemente vienen y arrasan con todo. La mañana de la graduación, me desperté a las 5 de la mañana. No por una alarma, sino porque no podía dormir. Toda la noche, me había revolcado en la cama, con el estómago apretado y el corazón latiendo con fuerza. Me levanté, preparé una taza de café fuerte y me senté junto a la ventana de la cocina. El cielo aún estaba oscuro, una tenue franja de naranja comenzaba a rasgar el horizonte. Hoy era el día en que me duché durante mucho tiempo, el tipo de ducha en la que lavas el miedo y la duda. Me sequé el cabello, me puse un poco de crema y me miré en el espejo. 68 años, me miraba de vuelta. Arrugas alrededor de mis ojos, cabello plateado, manos callosas. Pero a mis ojos, algo había cambiado. Determination. Abrí el armario. El conjunto que había preparado hace semanas seguía allí. Pantalones de vestir azul marino, una blusa de seda beige con delicados bordados alrededor del cuello. Cada puntada hecha por mis propias manos durante 3 noches. No era de diseñador. Sin etiqueta francesa, pero era elegante, gracioso y mío. Me puse unas suaves sandalias de cuero marrón, me apliqué perfume de lavanda en las muñecas y detrás de las orejas. Me puse el collar de perlas falsas que Richard me había regalado en nuestro último aniversario. Una vez dijo, no necesitan ser reales cuando los usas. Se ven reales.
Sonreí. Luego metí 3 cosas en mi bolso. Mi billetera, mi teléfono y el sobre blanco con la carta oficial de la universidad, la confirmación de que iba a ser honrada. También llevaba un ramo de lirios blancos frescos. El tipo que más le gustaba a Benjamin, perfecto e inmaculado. Salí de casa a las 7 de la mañana. La ceremonia comenzó a las 10, pero quería llegar temprano para respirar. Para prepararme, tomé el tren, luego hice transbordo a un autobús, llegando a la universidad alrededor de las 8:30. El auditorio estaba siendo decorado, las flores adornaban el pasillo, las pancartas colgaban altas, y las filas de sillas estaban perfectamente alineadas. Los padres comenzaban a llegar. Padres orgullosos, madres emocionadas, incluso abuelos llevando ramos más grandes que el mío. Todos se veían radiantes, felices. Me senté en la tercera fila, justo en medio del pasillo. Desde allí, Benjamin me vería en cuanto entrara. Coloqué el ramo en mi regazo, entrelacé las manos y esperé. Poco a poco, el salón se llenó. Las voces y las risas resonaban por todas partes. Los destellos de las cámaras parpadeaban sin parar. Nadie se sentó a mi lado. El asiento a mi derecha estaba vacío, y también el de mi izquierda. Cerca de las 10 de la mañana. La energía se intensificó. Los graduados comenzaron a entrar, vestidos con sus togas negras, con rostros que brillaban de emoción. Escaneé la multitud en busca de Benjamin, sintiendo que mi pecho se apretaba. Y entonces lo vi. Entró por la puerta lateral, alto, guapo, con su toga impecable y ordenada. En ese momento, olvidé todo el dolor. Vi solo al niño que una vez sostuve en mis brazos, al pequeño al que le enseñé a atarse los zapatos, al adolescente que lloró después de reprobar un examen de matemáticas. Levanté ligeramente la mano, haciendo una pequeña señal. Nuestros ojos se encontraron. Me vio. Estaba seguro, pero en lugar de sonreír, en lugar de reconocerme, Benjamin frunció el ceño como si mi presencia lo avergonzara. Y entonces apareció Estella. Caminó por el pasillo central como si fuera su propia pasarela. Un vestido de seda beige brillante, tacones altos y delgados, joyas caras pero de buen gusto, del tipo de caro que exige atención. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, su maquillaje impecable. Brenda seguía detrás, vistiendo un vestido rosa claro, con los rizos rebotando, su sonrisa pulida como sacada de un comercial de pasta de dientes. Benjamin miró a Estella, luego a mí, y luego de nuevo a Estella. Vi cómo la decisión tomaba forma en sus ojos. Se acercó a ella. «Señorita Stella, ¿le importaría entrar conmigo? Creo que sería más apropiado. Me has ayudado tanto a lo largo de este proceso». Estella se llevó una mano al pecho, fingiendo sorpresa. «Oh, Benjamin, pero tu madre está justo allí». Y mi hijo dijo con la voz más calmada. «Lo sé, pero ella me da vergüenza». El ramo casi se me escapa de las manos. Ni siquiera me miró cuando lo dijo tan casualmente como si estuviera comentando sobre el clima. «Me da vergüenza». Estella tomó suavemente su brazo, lenta y triunfante, como alguien que reclama su premio. «Entonces vamos, querido. No deberíamos hacer esperar a todos». Y se alejaron, de la mano, sonriendo para las cámaras. Brenda siguió, saludando y lanzando besos, posando para las fotos. Mientras pasaban, Estella me miró, esa sonrisa victoriosa parpadeando en su rostro. Me senté quieta, en silencio, los lirios blancos en mi regazo comenzando a marchitarse. La música llenó el aire, las luces se atenuaron y la ceremonia comenzó. El aplauso estalló, los vítores resonaron, las cámaras recorrieron el salón. Tomé una respiración profunda y conté hasta 10. Dentro de mi bolso, el sobre blanco seguía reposando ordenadamente, la invitación oficial que confirmaba mi reconocimiento. Y justo en ese momento, rodeada de cientos de personas, humillada por mi propio hijo, juré en silencio. «Benjamin, acabas de hacerme sentir avergonzada frente a todos. Pero espera un poco más. Pronto aprenderás lo que se siente la verdadera vergüenza, y quien la sentirá serás tú». La ceremonia se sintió interminable. El discurso del decano, los asesores, luego la larga procesión de nombres. Cada nombre anunciado venía acompañado de vítores, lágrimas y aplausos. Cuando llamaron a Benjamin Carter, casi aplaudí, pero mi mano se quedó congelada en el aire, temblando, sin saber si aplaudir o apretar los puños. Mi hijo caminó por el escenario, sonriendo, saludando. Estella y Brenda se sentaron en la primera fila, por supuesto, aplaudiendo con entusiasmo como si hubiera ganado una medalla olímpica. Estella incluso puso una mano en su corazón, fingiendo estar conmovida. Simplemente me quedé sentado en silencio. El ramo en mi regazo se había marchitado. Nadie se dio cuenta.
A medida que la ceremonia se acercaba a su fin, agarré mi bolso, lista para salir, irme a casa, cerrar la puerta y llorar hasta que no quedaran más lágrimas. Pero entonces el decano Andrew Matthews se acercó al micrófono. Queridos padres, estudiantes y colegas, su voz resonó clara. Antes de cerrar, me gustaría tomar solo unos minutos más. Todos se volvieron a sentar. El salón se quedó en silencio. Cada año graduamos a cientos de estudiantes sobresalientes. Pero detrás de cada éxito están aquellos que trabajan en silencio. Los que construyen puentes, abren caminos y cambian vidas sin nunca buscar el protagonismo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Hoy, queremos honrar a una de esas personas, una mujer que ha dedicado 12 años de su vida a ayudar a cientos a encontrar nuevas oportunidades a través del programa vocacional de nuestra universidad. La pantalla grande se iluminó. El logo apareció. Coser Dignidad, el proyecto de educación en costura. Mi quid halata. Esta mujer ha ayudado a 340 mujeres en circunstancias difíciles a recuperar su profesión, su dignidad y su esperanza. Docenas de fotos destellaron. Yo con mis estudiantes, caras sonrientes, manos cosiendo, ojos brillantes. Ahí estaba yo en el medio, con el cabello recogido, usando un delantal, sonriendo. El salón zumbaba con susurros. Andrew continuó. En solo 8 años, este proyecto ha generado más de .2 millones en ingresos para familias de bajos ingresos en el área de Washington. Y la persona que lo empezó todo es una costurera, una mujer que cree que el trabajo honesto puede transformar vidas. Se me cerró la garganta, las lágrimas brotaron. En 2019, el proyecto recibió el Premio Nacional de Desarrollo Comunitario. Hoy, honramos a la mujer detrás de ese éxito, Lori Carter. Por favor, suba al escenario. El salón se quedó en silencio. Entonces, lentamente, las cabezas comenzaron a girar. ¿Dónde está Lori? ¿Quién es ella? No podía moverme. Mis piernas se sentían como piedra. Andrew sonrió. Lori, sé que eres humilde, pero hoy no puedes esconderte. Ven aquí. Alguien señaló en mi dirección, y los aplausos comenzaron titubeantes al principio, luego se extendieron hasta llenar la sala. Me levanté, con las manos temblando, el ramo casi se me escapa. Caminé por el pasillo central, cada paso pesado pero firme. Al pasar por la segunda fila, vi a Benjamin. Estaba allí, pálido, con la boca abierta. Estella a su lado estaba congelada, su compostura hecha añicos. Brenda había dejado de juguetear con su teléfono, mirando con los ojos muy abiertos. No volví a mirar. Simplemente seguí caminando. Andrew me encontró en las escaleras y me abrazó. Te mereces cada segundo de esto. Me guió hacia el centro del escenario. Todo el auditorio se puso de pie. Los aplausos rugieron como olas, una ovación de pie para mí, la madre que supuestamente era una vergüenza. Andrew levantó la placa grabada en oro. Lori Carter por sus destacadas contribuciones a la educación comunitaria y el desarrollo social. Universidad de Maryland 2025. Me lo entregó y luego añadió un sobre. Además de este honor, la universidad te está otorgando una beca completa para un programa de maestría en gestión social porque mujeres como tú merecen no solo reconocimiento, sino la oportunidad de seguir avanzando. No podía hablar. Las lágrimas fluían libremente ahora. Sin vergüenza, sin miedo. Andrew me abrazó de nuevo y me pasó el micrófono. ¿Te gustaría decir unas palabras? Tomé una respiración profunda, mirando a mi alrededor a la multitud de rostros, brillantes, respetuosos, sinceros. Mis ojos se posaron en la segunda fila donde ahora estaba Benjamin, con la cabeza agachada y las manos cubriendo su rostro. Estella miraba al vacío, evitando mi mirada, mientras Brenda jugueteaba con su teléfono como si pudiera desaparecer en él. Me acerqué al micrófono, con la voz temblorosa pero firme. Siempre he creído que el trabajo honesto vale más que cualquier título, y ayudar a alguien a valerse por sí mismo vale más que cualquier título. Herencia. Hice una pausa, inhalé. Gracias por verme y por ver a las 340 mujeres que se han convertido en mi verdadera familia a lo largo de los años. Bajé del escenario, abrazando la placa contra mi pecho, con el corazón latiendo como un tambor. Era el momento de enfrentarlos, de saldar cada deuda en silencio. Caminé entre la multitud, aún aplaudiendo, aturdido pero sereno, sosteniendo la placa como un escudo. La gente se acercó para felicitarme, darme la mano, tomar fotos. Profesores que nunca había conocido antes se alinearon para agradecerme. Los graduados me abrazaron, diciendo, «Eres una gran inspiración». ¡Qué historia tan increíble! Sonreí, pero mis ojos buscaban solo a una persona. Benjamin. Lo vi junto a la salida lateral,
apoyado contra la pared solo. Estella y Brenda no estaban por ninguna parte, probablemente escondidas en el baño o se habían ido para escapar de la vergüenza. Benjamin sostenía su diploma, mirando el brillante suelo de baldosas como si fuera lo más fascinante del mundo. Tomé una respiración profunda, apreté el agarre en la placa y me acerqué. Benjamin. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos. Si era por lágrimas o vergüenza, no podía decirlo. Probablemente ambas. Mamá, déjame hablar primero. No, si hablas ahora, solo serán disculpas a medias, y ya no tengo la paciencia para escucharlas. Cerró la boca, asintió. Me acerqué más. Miré directamente a sus ojos marrones, los mismos ojos que había visto en el momento en que nació. 12 años, Benjamin. 12 años trabajé en ese proyecto. Ayudé a innumerables mujeres a reconstruir sus vidas, les enseñé a mantenerse por sí mismas, a crear algo más grande que su dolor. ¿Sabes por qué nunca te lo conté? Él sacudió ligeramente la cabeza. Porque tenía miedo de que no pensaras que importaba. Temía que solo dijeras, está bien, mamá. Entonces vuelve a tu teléfono, tus juegos, tu mundo. No quería que te sintieras presionado a estar orgulloso de mí. Mi voz temblaba, pero seguía adelante. Pero la verdad es que debería habértelo dicho porque tal vez entonces habrías recordado que tu madre no es solo una costurera. Es alguien que merece respeto. Mamá, lo siento. No, he terminated. Mi tono se endureció. Les dijiste a la gente que te avergonzaba como si fuera un viejo mueble que preferirías esconder cuando vienen visitas. Bajó la cabeza, con los hombros temblando. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? No tus palabras. Es darse cuenta de que realmente las pensabas. Me miraste y viste vergüenza, fracaso, algo roto que necesitaba ser reparado, mejorado, borrado, ¿verdad? Abrió la boca, con la voz quebrada. No te molestes. Es verdad. Le levanté la barbilla, obligándolo a mirarme a los ojos. Intercambiaste 30 años de sacrificio de tu madre por unas pocas cenas elegantes y un reloj caro. Abandonaste a la mujer que te crió sola por otra que te prometió atajos. Stella solo quería ayudarme. No, Estella quería controlarte. Mi voz era afilada como una cuchilla, y tú se lo permitiste. Peor aún, lo disfrutaste. Saqué mi teléfono, abrí la carpeta de fotos y le mostré las imágenes que había tomado de la carpeta en su apartamento, los mensajes entre Brenda y Estella, el correo electrónico sobre la oferta de negocio, el plan para vender mi casa después de mi muerte. El rostro de Benjamin se quedó pálido, sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Mamá, ¿viste esto? Sí. Hace 3 semanas, cuando te traje comida, lo miré directamente. Tal vez Dios quería que viera quién eres realmente. Me devolvió el teléfono, con la mirada baja. No sabía nada de esa conversación. Lo juro. Pero sabía sobre el correo electrónico de Estella, la oferta de asociación, la cláusula sobre distanciarte de relaciones que puedan afectar tu imagen. And teens, Benjamin? Yo era esa relación. Yo era el problema a borrar. No he firmado nada. Estaba pensando. No, ya lo estabas aceptando. Lo interrumpí. Cena tras cena, regalo tras regalo, consejo envenenado tras consejo envenenado, dejaste que te moldearan en alguien irreconocible. Las lágrimas corrían por la cara de Benjamin. Mi hijo, más alto que yo, por media cabeza ahora, estaba allí llorando como un niño. Mamá, lo siento. Nunca quise lastimarte. Solo quería tener éxito, tener una oportunidad. Crecer no significa pisotear a la persona que te crió. Luché por contener mis propias lágrimas. Y en cuanto a las oportunidades, te di todas. Vendí la tierra que tu padre nos dejó para comprar tu apartamento. Trabajé hasta que mis manos sangraron para pagar tu matrícula. Renuncié a todo por ti. ¿Y tú qué hiciste? Tú los elegiste. Justo en ese momento, Estella y Brenda reaparecieron. Estaban susurrando, pero se congelaron al vernos. Estella rápidamente recuperó la compostura con esa falsa sonrisa educada. Oh, Lori, qué sorpresa verte aquí. No teníamos ni idea. No tengo idea. Me volví hacia ella, con una voz baja pero afilada como una navaja, o no quería saber. Ella parpadeó, desconcertada. Te admiro mucho, Estella. Construiste un imperio. Pero usar a mi hijo como un peón, envenenar su mente, planear borrarme de su vida como si fuera un obstáculo para tu negocio. Eso está más allá del perdón. Brenda interrumpió, con la voz aguda. Mamá, creo que ha habido un malentendido. ¿Malentendido? Le mostré la pantalla de mi teléfono, mostrándole las capturas de pantalla. Levanté mi teléfono, mostrándole las capturas de pantalla.
Cuando ella muera, venderemos la casa y compraremos un coche nuevo. La miré directamente a Brenda. ¿Es un malentendido o algo enfermo? El rostro de Brenda se volvió pálido como un fantasma. El ceño de Estella se profundizó, su elegancia se evaporó. Violaste la privacidad de tu hijo al leer sus documentos personales. Descubrí a personas calculando cuánto valía mi muerte, respondí con calma. Y también descubrí que el apartamento que le regalé a mi hijo puede ser reclamado legalmente debido a la ingratitud comprobada. Ya he hablado con mi abogado. Todo está dentro. Escribiendo. Los ojos de Benjamin se abrieron de par en par. Mamá, no. No lo he hecho aún, pero podría hacerlo en cualquier momento. Los miré a los tres porque no soy la mujer débil que pensabas que era. Soy Lori Carter. Fui honrada por una universidad prestigiosa. He cambiado la vida de 340 mujeres. Crié a un hijo sola. Y después de 68 años, he aprendido algo. El respeto no se mendiga. Se exige. Nadie habló. Estella se dio la vuelta, arrastrando a Brenda con ella. Vamos, querida. No necesitamos rebajarnos aquí. El sonido de sus tacones resonaba detrás de ellos, dejando solo el aroma de un perfume caro y la derrota. Benjamin se quedó paralizado, con los ojos vacíos, su voz quebrándose. ¿Qué debo hacer ahora, mamá? Tomé una respiración profunda, levantando la placa. Necesitas finalmente madurar, Benjamin. Luego me di la vuelta y me fui. Lo dejé allí solo con su diploma, su vergüenza y las consecuencias que había creado. Porque algunas lecciones solo se pueden aprender a través del dolor. Y esa es la única manera de entender realmente. 3 meses después de la graduación, me senté en el porche de mi pequeña casa, la que Brenda alguna vez llamó vergonzosa, la que quería vender para comprar un coche de lujo. Regué las flores moradas que Richard había plantado antes de fallecer. Todavía estaban floreciendo después de más de 20 años. La suave luz de la tarde calentaba mi rostro mientras tomaba un sorbo de café y ajustaba las últimas páginas de mi tesis de posgrado. Así es, la escuela de posgrado. Había recibido una beca. 2 semanas después de la graduación de mi hijo, empecé las clases. Al principio, pensé que volver a la escuela a los 68 años, rodeada de estudiantes jóvenes, sería difícil. Pero pronto me di cuenta de que el conocimiento no tiene edad, y mi experiencia de vida valía más que cualquier libro de texto. Mis compañeros me respetaban y mis profesores me admiraban. No era la persona más mayor de la clase. Era el más experimentado y eso marcó toda la diferencia. La casa permaneció exactamente igual. El viejo sofá, el mantel de plástico, el cuadro que Benjamin una vez se burló por estar pasado de moda. Pero ahora, cuando lo miraba, no veía pobreza. Vi historia, resistencia, dignidad y a Benjamin. En los días justo después de la graduación, desapareció. Sin llamadas, sin mensajes. Tampoco me puse en contacto. Dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. 2 semanas después, una mañana de domingo, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, apenas reconocí a mi hijo. Parecía más delgado, con los ojos hundidos y una barba áspera cubriendo su rostro. Los trajes italianos habían desaparecido. Llevaba una camiseta sencilla y jeans. Mamá, ¿puedo entrar? Mi cuidado dedoso. Una parte de mí quería cerrar la puerta, pero otra parte, la que aún recordaba al niño de 7 años que lloró en mis brazos después de caerse de la bicicleta, quería abrazarlo. Al final, abrí la puerta. Benjamin entró lentamente, como alguien que camina sobre cristales rotos. Miró a su alrededor como si estuviera viendo la casa por primera vez. Todo sigue igual. ¿Por qué no ha cambiado nada? Respondí firmemente. Porque aquí nunca hubo nada malo. Nos sentamos en la sala de estar. No ofrecí café, no inicié ninguna charla trivial. Solo esperé. Le tomó varias respiraciones profundas antes de hablar. Terminé con Brenda. Me quedé en silencio, solo observándolo, esperando más. También corté lazos con Estella, rechacé la oferta de asociación. Metió las manos en los bolsillos, con la voz temblorosa. Estaban furiosos. Brenda dijo que era débil, que estaba desperdiciando la mayor oportunidad de mi vida. Estella dijo que era ingrato por haber invertido tanto tiempo y dinero en mí. Le pregunté, ¿y qué le dijiste? Me miró fijamente, con los ojos brillando. Les dije que tenían razón. Soy ingrato, pero no con ellos, sino contigo. Tuve que mantenerme firme. Las disculpas son fáciles. El cambio es difícil. Las palabras son baratas, Benjamin. Lo sé. Sacó de su bolsillo una hoja de papel arrugada y doblada y me la entregó. Por eso traje esto. Era un documento notariado,
Una transferencia simbólica del apartamento de vuelta a mí, firmado por él. No viviré allí más. Si quieres venderlo, alquilarlo o recuperarlo, es tuyo. No lo merezco. Miré el papel, luego a él. Entonces, ¿dónde vives ahora? Estoy alquilando un lugar pequeño con 2 amigos de la universidad. Es pequeño, un poco estrecho, pero es mío. Algo que gané por mí mismo. Él esbozó una leve sonrisa. Acabo de conseguir una pasantía en una firma de consultoría. El salario es de 200 al mes. No mucho, pero suficiente. Por primera vez en meses, vi algo en sus ojos. Pensé que la humildad se había ido. El tipo que solo viene después del dolor y de aprender a levantarse de nuevo. ¿Te estás manejando bien? Se rió suavemente. Al menos ahora puedo cocinar arroz sin quemarlo. Eso es progreso, ¿verdad? No pude evitar reírme. ¿Qué pasa con las comidas congeladas que te enseñé a hacer? No lo he intentado de nuevo, pero si estás dispuesto a enseñarme, me gustaría aprender. El silencio que siguió fue diferente. No pesado, sino tranquilo. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa. No recuperaré el apartamento. Todavía es tuya. Pero tendrás que demostrar que lo mereces. No con palabras, con acciones. ¿Cómo? A partir de ahora, todos los domingos vendrás aquí a almorzar. Sin teléfono, sin excusas, sin apresurarse. Y cada vez me dirás una cosa que aprendiste esa semana sobre el trabajo, sobre la vida o sobre ti mismo. Pero tiene que ser real. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Puedo hacer eso. Quiero hacerlo. Bien. Y una cosa más. Vendrás a mi centro de costura 2 veces al mes, ayudarás con la organización, conocerás a las mujeres allí y aprenderás lo que significa cambiar vidas a través del trabajo real. Lo haré, mamá. Lo que sea. Me levanté y preparé 2 tazas del café barato que solía burlarse. Le puse uno frente a él. Bibi. Tomó un sorbo y frunció el ceño. Todavía demasiado fuerte. Eso es porque es café de verdad. Como la vida real, no viene con azúcar. Se rió con una risa genuina. En ese momento, volví a ver a mi hijo. No el títere controlado por Estella, no el chico enamorado cegado por Brenda, sino Benjamin, mi hijo, perdido, herido, pero tratando de encontrar su camino de regreso. Y lo increíble fue que, 3 meses después, lo logró. Todos los domingos, puntualmente, sonaba la campana con una sonrisa torpe y una nueva historia que contar. Vino conmigo al centro, conoció a las mujeres que habían sufrido, las escuchó, aprendió que el éxito no se mide por el dinero o el estatus. Entonces, un día, hizo una publicación pública en línea. Sin filtros, sin actuaciones, solo la verdad. Escribió que una vez había sido ingrato, ciego y manipulado. Que la madre de la que alguna vez se sintió avergonzado era la persona más fuerte que jamás había conocido. Que había desperdiciado años lejos de la única persona que nunca lo había abandonado. La publicación se volvió viral, con más de 50.000 me gusta, cientos de comentarios. Estella y Brenda eliminaron todas sus cuentas de redes sociales poco después. Ahora, 6 meses después de la graduación, Benjamin está sentado en mi sala de estar ayudándome a organizar mis trabajos de investigación de posgrado, bebiendo café fuerte sin quejarse, riendo de viejos recuerdos. No se ha convertido en el hijo perfecto, porque los hijos perfectos no existen, pero es mi hijo de nuevo, y eso es suficiente. Lo miro y recuerdo aquel día de graduación. El dolor, la humillación, las lágrimas, pero también los aplausos ensordecedores, las 340 mujeres cuyas vidas ayudé a cambiar, y la placa que ahora cuelga en mi pared junto a la pintura. Benjamin una vez llamó anticuado, lo cual ahora observa con calidez. Al final, me di cuenta de la verdad más importante. El amor verdadero no mendiga. Establece límites. Y aquellos que no pueden respetarlo se quedan afuera hasta que aprendan la lección. El perdón no significa olvidar. Significa permitir un nuevo comienzo, pero en tus propios términos, no en los de ellos. Y finalmente entendí que la vergüenza nunca fue mía. Era de ellos. Ahora, mientras me siento en el porche tomando mi café y la voz de Benjamin llama desde la cocina, al menos déjame ayudarte con los platos. Sonrío a las flores moradas que Richard plantó hace más de 20 años. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que aprender a perdonar a alguien de tu propia familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar el camino a casa. Y si te gustaría seguir escuchando historias sobre compasión y resiliencia, sobre personas que se levantan después de ser quebradas, síguenos para no perderte la próxima historia.